Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Hoy te invitamos a descubrir la fascinante historia de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los cautivos y símbolo de libertad y esperanza para millones de fieles en el mundo. A lo largo de los siglos, su intercesión ha inspirado milagros, fundado órdenes religiosas y llenado de consuelo a quienes sufren. En este video recorreremos cómo nació esta devoción, qué significado tiene para la Iglesia y por qué su mensaje sigue siendo tan actual en nuestros días. Y no olvides que Donna y Lorenzo estarán acompañándote en el podcast donde juntos seguimos profundizando en la vida de nuestros santos y en las devociones más queridas de nuestra fe. Acompáñanos en este viaje espiritual y descubre la grandeza de María bajo la advocación de la Merced. Hoy es 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de la Merced. Una fecha que, para mucha gente significa algo especial. Y hoy queríamos entender un poco mejor por qué. Pues sí, la verdad es que es una figura con una historia densa, llena de significado, que nace además en un momento histórico muy particular. Exacto. Vamos a sumergirnos un poco en quién es esta Virgen de la Merced. Y para eso, hay que viajar, ¿no? A la España del siglo XIII. Eso es, una época de fronteras, de conflictos y con una realidad muy dura, la de los cristianos cautivos en manos de musulmanes. Y ahí, en medio de todo eso, surge una palabra clave, merced. ¿Qué significa realmente? Pues merced es misericordia, es auxilio, compasión, pero hecha acción, ¿sabes? En ese contexto tan duro, era una necesidad vital. Claro. Liberar a los cautivos no era solo un acto de caridad, era casi una urgencia social y, por supuesto, religiosa. Y para explorar todo esto tenemos, material variado. Crónicas de la época, textos teológicos, un montón de arte que intenta representarla. Muchísimo arte, sí. Incluso ecos de su figura en momentos clave de la historia, sobre todo, fíjate, en América. La idea es entender de dónde viene esta devoción, qué representa esa merced y cómo se ha manifestado a lo largo de los siglos. El eje central parece ser esa idea de María como símbolo de liberación, de una compasión que actúa, ¿no? Totalmente. Y es un tema, como dices, con muchas capas. Está la historia de la fundación de una orden religiosa muy peculiar. Ajá. Está la teología de la libertad que la rodea, la riqueza de cómo se la ha imaginado y pintado, y cómo esa devoción, cruzó el Atlántico y echó raíces profundísimas. Vamos a intentar desgranar un poco todo eso. Pues venga, empecemos por el principio. Barcelona, principios del siglo XIII. Corona de Aragón. ¿Cuál era exactamente la situación de esos cautivos? Pues era un drama constante. Imagina, cristianos capturados en el Mediterráneo, en el norte de África. Perdían su libertad, claro está, pero es que también estaban en riesgo constante de perder su fe. Claro. Y eso, para la mentalidad de la época, era casi peor que perder la libertad física. Y aquí es donde entra en escena Pedro Nolasco. Un nombre clave, fundamental en esta historia. Fundamental. Las fuentes nos dicen que era un comerciante, quizá de origen francés, que vivía en Barcelona. Y ya desde 1203, fíjate, hay constancia de que dedicaba su propio dinero y esfuerzos a rescatar cautivos en Valencia. O sea que ya estaba en ello antes de la fundación de la orden. Sí. No lo hacía solo, organizaba colectas, movía a gente. Era un laico metido de lleno en esta obra de merced, como se decía. Pero la tradición cuenta que hubo algo más, ¿no? Una especie de impulso divino. Eso es. La tradición mercedaria, que se consolida más tarde, habla de una noche clave, la del 1 al 2 de agosto de 1218.
Ajá. Se cuenta que la Virgen María se apareció. ¿A quién? Bueno, principalmente a Pedro Nolasco, aunque algunas versiones incluyen también al rey Jaime I de Aragón. El conquistador. Ese mismo. Y a figuras eclesiásticas importantes como San Raimundo de Peñafort o el obispo de Barcelona de entonces, Berenguer de Palou. Hay distintas versiones ahí. Vale, pero independientemente de los detalles exactos de a quién o a quiénes se apareció, ¿cuál fue el mensaje central? ¿Qué les pidió? Pues el mensaje fue una petición clara, sobre todo dirigida a Nolasco. Fundar una orden religiosa dedicada específicamente a eso, a la redención de cautivos. Era como decirle, esta obra de misericordia que has empezado es tan importante que necesita una estructura, una institución bajo mi protección. Un mandato divino, vamos, para organizar y perpetuar esa labor. Y la respuesta fue rápida, por lo que parece. Rapidísima. El 10 de agosto de 1218, en la Catedral de Barcelona, con el apoyo del obispo y del rey Jaime I, nace la Orden de la Merced. El nombre oficial ya lo dice todo, Orden de Santa María de la Merced para la redención de los cautivos. Más claro imposible. La misión estaba clarísima desde el minuto 1. Clarísima. Y nace además con unas características muy particulares. Recibe la aprobación papal definitiva en 1235. Siguen la regla de San Agustín, pero con normas propias, las constituciones. Y algo muy llamativo, al principio era mixta. ¿Mixta? ¿Cómo? Sí, había religiosos clérigos y también caballeros laicos colaborando juntos en la misma orden. Pero lo que realmente la distingue, lo más famoso quizás, es su cuarto voto. Ah, el famoso cuarto voto, además de los de pobreza, castidad y obediencia. Exacto, añadir a un compromiso, radical. Estar dispuestos a entregar la propia libertad e incluso la vida, si fuera necesario, para liberar a un cautivo que estuviera en peligro de perder su fe. Uf, eso es fuertísimo. Es que es fortísimo. No era una promesa simbólica, era un riesgo real y asumido. Imagina lo que implicaba eso en esa época. ¿Quedarse uno mismo como rehén? Es tremendo pensarlo, sí. Y la obra que hicieron fue inmensa, ¿no? Se habla de cifras enormes de rescatados a lo largo del tiempo. Las estimaciones varían, como es lógico, pero hablamos de decenas de miles, quizás cientos de miles a lo largo de los siglos. Una labor humanitaria y religiosa de una escala impresionante, de verdad. Y se les reconocía enseguida por su hábito blanco con ese escudo tan característico en el pecho. Sí, el de las barras de Aragón y la cruz de la Catedral de Barcelona. Ese mismo. Un símbolo muy potente. Bien. Tenemos el origen histórico, la orden, ese voto tan potente, pero vayamos un poco más allá del relato fundacional. ¿Qué simboliza María de la Merced en un sentido más profundo? Aquí es donde la cosa se pone, digamos, interesante teológicamente, ¿verdad? Aquí entramos en el corazón del asunto, sí. Para los mercedarios y para la teología que se desarrolla en torno a ella, María no es solo la que inspira la orden. Ella es, en cierto modo, la merced de Dios encarnada. Es la fuente misma de esa misericordia que actúa para liberar a los oprimidos. O sea, no es solo una patrona, es... Es más, se refieren a ella como fundamento, como el origen materno de la gracia liberadora. Pedro Nolasco es el fundador en la tierra, el que organiza, el instrumento, pero María es considerada la madre y fundadora espiritual, la que impulsa todo desde el origen. Entiendo. Una presencia mucho más activa. Exacto. No es solo un refugio pasivo al que acudir, sino una fuerza activa que promueve la redención. Y esta idea, fíjate, conecta de lleno con una visión muy potente de María como figura de liberación, que tiene ecos bíblicos muy claros. Supongo que te refieres al Magnificat, ¿no? Ese cántico de María que recoge el Evangelio de Lucas. Precisamente. El Magnificat, en Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, es clave para entender esto. A veces se lee como una simple oración de agradecimiento personal de María, pero es mucho, mucho más. Es un canto revolucionario. Revolucionario. Explica eso un poco más. Pues fíjate bien en lo que dice. Empieza hablando de lo que Dios hace en ella. Ha mirado la humildad de su esclava, dice, pero enseguida la universaliza. Describe la acción de Dios en la historia de una forma, radical. A ver. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esto es una inversión total del orden del mundo establecido. Visto así, sí, es una declaración de intenciones bastante potente, desde luego. Totalmente.
Es un anuncio de que Dios toma partido por los últimos, por los oprimidos, por los que no cuentan. María, al cantar esto, se convierte en la voz profética de todos los que anhelan un mundo diferente, un mundo basado en la justicia y la misericordia de Dios. Por eso se la ve como un ícono de liberación. Liberación no solo de los cautivos físicos, entonces. Exacto. Liberación de toda forma de opresión. Y esa idea de liberación de la opresión, ¿cómo se adapta cuando desaparece, digamos, el problema histórico concreto de los cautivos en el Mediterráneo? Porque ese contexto inicial obviamente cambia con el tiempo. Buena pregunta. Porque claro, hacia mediados del siglo XIX, esas redenciones históricas prácticamente terminan. La orden mercedaria se enfrenta entonces a un desafío. ¿Cómo seguir viviendo hoy ese carisma, ese cuarto voto tan radical en un mundo diferente? Ahí entra en juego el concepto de las nuevas cautividades. Claro. Empiezan a reflexionar y hablar de nuevas formas de cautividad. ¿Qué son? Pues todas esas situaciones sociales, económicas, personales, que hoy oprimen a la gente, que van contra la dignidad humana y que ponen en peligro la fe o el sentido de la vida. Por ejemplo, Pues hablamos de pobreza extrema, marginación social, injusticias estructurales, adicciones de todo tipo, trata de personas, la situación en las cárceles, todo aquello que encadena a la persona hoy. es una reinterpretación muy potente del carisma original, adaptándolo a los tiempos. Sí, y fíjate que conecta mucho con corrientes teológicas posteriores al Concilio Vaticano II, especialmente en América Latina, que hablan de la opción preferencial por los pobres y de la necesidad de una liberación integral del ser humano. Claro. Incluso documentos de la Iglesia, documentos papales como la encíclica Redemptoris Mater de Juan Pablo II, presentan a María como imagen perfecta de la libertad frente a toda forma de esclavitud, y esto se ve muy claro, por ejemplo, en su patronazgo sobre los presos y el mundo penitenciario hoy en día. Es una actualización constante de esa misión original de liberar. Entendido. Tenemos la historia, tenemos la teología. Ahora pongámosle imagen a todo esto. ¿Cómo se representa a esta Virgen de la Merced en el arte? ¿Qué vemos cuando vemos una imagen suya? ¿Cuáles son los elementos clave? Bueno, la iconografía se va fijando sobre todo a partir del siglo XVI, más o menos. Hay elementos clave que se repiten, lo más obvio. El hábito mercedario completo, túnica, escapulario y capa, todo de color blanco. El blanco mercedario. Eso es. Y por supuesto el escudo de la orden en el pecho. Eso no suele fallar. Es como su DNI visual, digamos. Vale. Y luego imagino los símbolos de la liberación, de su misión. Claro. Es muy frecuente que aparezcan cadenas rotas, a veces grilletes, los cepos antiguos. A veces los lleva en las manos, otras veces están a sus pies, como vencidos. Es el símbolo directo de su misión redentora. Ajá. También suele llevar un pequeño escapulario en la mano, como ofreciéndolo a los fieles. Es un signo de protección y de pertenencia a la familia mercedaria. Y como es considerada reina del cielo, pues a menudo la vemos con corona y a veces con un cetro. ¿Y el niño Jesús? Casi siempre está con el niño Jesús, sí, que curiosamente a veces también lleva un mini hábito o un pequeño escapulario mercedario. Es una forma de decir que Jesús también participa de esa obra de redención. Entiendo. Dentro de eso, imagino que habrá variaciones, ¿no? Distintas formas de representarla a lo largo del tiempo y los lugares. Sí, claro. Hay muchas variantes y tipologías. Intentar clasificarlas todas sería, bueno, un poco académico quizás. Pero podemos destacar algunas ideas centrales que se repiten en las representaciones. Por ejemplo, a veces la vemos simplemente como madre con el niño, la odejetría clásica, pero vestida con el hábito mercedario. Es la Virgen María, pero con su uniforme específico. Pero quizás las más específicas son las que aluden directamente a su función, ¿no? Exacto. Una muy potente y directa es la de redentora de cautivos. Aquí se enfatiza su papel liberador, mostrándola portando visiblemente las cadenas o los grilletes. Pienso, por ejemplo, en la imagen gótica impresionante de la patrona de Jerez. Sí. O en la de Paita, en Perú, que tiene esa historia increíble de sobrevivir a ataques piratas y demás. Luego está la tipología de Madre de Misericordia. Esta es una iconografía muy antigua, que la Merced adopta como propia. ¿Cómo es esa? Es la imagen de María con los brazos abiertos, cobijando bajo su gran manto a los fieles, frailes, monjas, a veces a los propios cautivos redimidos. Es una imagen de refugio, de protección comunitaria muy, muy potente. Hay ejemplos preciosos en pintura y escultura. Y antes mencionaste una tipología muy curiosa, la de Madre Comendadora.
¿Esa? ¿De dónde viene? Ah, sí. Esa es muy particular de la Orden de la Merced. Se la representa sentada en el sillón principal del coro del convento, ¿sabes? El sitio que ocuparía el superior, el comendador. A veces incluso con un libro de rezos en la mano. Curioso. La leyenda cuenta que una noche San Pedro Nolasco encontró a los frailes dormidos durante el rezo de maitines, pero al entrar al coro vio a la Virgen ocupando su lugar, presidiendo el rezo de los ángeles, que estaban vestidos con el hábito mercedario. Qué bueno. Es una imagen que subraya su papel como la verdadera cabeza espiritual de la orden, la que vela por ella incluso cuando los humanos fallan. Fascinante. Vemos que la iconografía no solo describe, sino que también cuenta historias y transmite una teología muy concreta. Totalmente. El arte aquí es un vehículo de identidad, de mensaje, de catequesis, si quieres. Y esta devoción generó un patrimonio artístico enorme, especialmente en España y en América Latina, con obras maestras de grandes artistas como Zurbarán, Ruelas, bueno, muchísimos. Y hablando de América Latina, esa devoción no se quedó en la península ibérica, no mucho menos. ¿Cómo fue ese salto al otro lado del Atlántico? Pues la expansión fue rapidísima. Primero por la península, claro, y también por Francia, Italia. Pero el gran salto, el salto definitivo, fue con la llegada a América. Los mercedarios estuvieron allí desde los primerísimos momentos, participando activamente en la evangelización. Parece que arraigó con muchísima fuerza desde el principio. Hay historias potentísimas. Sí, cuéntanos alguna. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina, la vinculación con la independencia es increíble. El general Manuel Belgrano, uno de los padres de la patria, era muy devoto. Puso a sus tropas bajo la protección de la Virgen de la Merced antes de la batalla de Tucumán. Ajá. Y la batalla se libró, curiosamente, un 24 de septiembre de 1812. Tras la victoria, que fue decisiva, Belgrano la nombró generala del ejército argentino. Le entregó su propio bastón de mando a la imagen. ¡Qué historia! Impresionante. ¿Y en otros lugares de América? Pues mira, en Perú, la devoción es absolutamente central. Es patrona de las armas del Perú, gran mariscala del Perú, fue coronada solemnemente en 1921 y su fiesta es fiesta nacional. Y la historia de la imagen de Paita que mencioné antes es de película. Sobrevive a ataques de piratas ingleses, Cavendish, Anson. Uno le dispara, la imagen sangra según la tradición, la tiran al mar, la rescatan unos pescadores. Es un símbolo de resistencia y fe para el pueblo peruano impresionante. Juan Pablo II la llegó a llamar Estrella de la Fe y la Evangelización en su visita. Increíble la fuerza de esas historias. Y mencionaste antes también el caso de Cuba. Sí, ese es otro fenómeno muy interesante, el sincretismo religioso. En la santería afrocubana, la figura de la Virgen de la Merced se asocia con Obatalá, que es una deidad yoruba muy importante, asociada a la creación, la paz, la sabiduría. Y se celebran juntos el 24 de septiembre. Es un ejemplo fascinante de cómo esta figura mariana se integró y se reinterpretó en diferentes contextos culturales, adquiriendo nuevos significados. La verdad es que es impresionante la cantidad de patronazgos que tiene. Países enteros, ciudades importantísimas, provincias, ejércitos, como hemos visto, instituciones penitenciarias. Su presencia es enorme en muchísimos ámbitos. Es realmente vasta, sí. Y aunque la fiesta del 24 de septiembre como tal fue retirada del calendario litúrgico universal en la reforma de 1969, sí, se dejó a los calendarios particulares de las diócesis o de la orden mercedaria. Pero la realidad es que la devoción popular sigue vivísima y se celebra masivamente en muchísimos lugares del mundo. La tradición y el arraigo popular tienen un peso enorme. Van más allá de las normas litúrgicas generales a veces. Entiendo. Bueno, haciendo un resumen rápido de todo lo que hemos hablado. Hemos ido desde una necesidad muy concreta, en la Barcelona del siglo XIII, la de liberar a los cristianos cautivos, hasta una figura que hoy, en pleno siglo XXI, sigue simbolizando la misericordia activa, la liberación de cualquier tipo de opresión, ya sea física, social o espiritual, y una esperanza que actúa en el mundo. Exacto. Es un viaje fascinante, ¿verdad? De cómo un carisma muy específico, nacido de una urgencia histórica, puede universalizarse y seguir hablando, seguir siendo relevante a través de los siglos. Nos habla de una compasión que no se queda solo en el sentimiento, sino que busca traducirse en acción liberadora concreta. Entonces, para ir terminando y conectando con quien nos escucha, ¿qué nos dice hoy esta figura? ¿Cómo puede interpelarnos esta imagen de la misericordia en acción,
de esa intervención, digamos, divina o inspirada ante el sufrimiento humano. Pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? La pregunta final, para darle una vuelta. Toda esta devoción tan rica, esta historia tan potente, nos desafía a no quedarnos solo en la admiración histórica o en la petición personal. Si María de la Merced inspira la liberación de los cautivos, la pregunta que nos lanza hoy es: ¿cuáles son las cadenas de nuestro tiempo? Claro. ¿Qué formas de cautividad, sociales, económicas, personales, espirituales, vemos a nuestro alrededor? O quizá incluso, ¿qué cadenas llevamos nosotros mismos? La figura de la Merced, yo creo, nos invita a mirar esas realidades de frente, sin miedo, y a preguntarnos qué podemos hacer. ¿Qué pequeña o gran obra de Merced, adaptada a hoy, podemos llevar a cabo para intentar romper esas cadenas, para aliviar ese sufrimiento? Es, en el fondo, una llamada a traducir la fe, o la simple inspiración humanitaria que esta figura despierta, en una práctica concreta de compasión activa en nuestro día a día. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.